Amigos y amigas de mi amigo Freud, por lo tanto, amigos míos. Bueno, no vamos con el vídeo que empezamos a producir, no vamos a inaugurar ningún rincón, pero sí vamos a perfilar algunos contenidos anteriormente abordados en el canal a través del rinconcito de Historia de la Psicología. De manera transversal hemos considerado siempre el conocimiento psicológico como un conocimiento científico y hemos hablado de la profesión de psicólogo desde distintos puntos de vista. Por lo tanto, si me lo permitís, siguiendo algunos textos elaborados por Juan Hermoso Durán, profesor del Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, en su división de Psicología. Bueno, pues en este sentido apuntamos que la mayoría de los planes de estudios del grado en psicología en las universidades españolas están planteados en términos de enseñanza presencial. Esto contrasta un poco con el carácter virtual, aunque bueno, esto es muy discutible porque lo que un profesor pueda exponer directamente en una clase magistral en términos de contacto físico no estará en la misma aula que sus alumnos, pues bueno, no veo que exista, más allá de la posibilidad de formular preguntas, que también es posible a través de este canal de comunicación que es YouTube, pues no veo, la verdad, diferencias sustanciales más allá de eso. Algunos las quieren ver, yo no las comparto, sin embargo. Bueno, desde luego la situación epidemiológica que se inició en el curso 2021, ya a finales del curso 19-20, ¿no?, cuando estalló la pandemia de la COVID, obligó a desarrollar un planteamiento híbrido que cuestionó muchas de las verdades asumidas como tales con anterioridad, ¿no? De manera que se combinaron la enseñanza presencial y remota, o directamente se acudió a la no presencial en exclusiva. Pues bien, el profesor Juan Hermoso desarrolló una guía en la que preveía las adaptaciones precisas del modelo presencial ante dos posibles escenarios, ¿no? Los dos posibles escenarios que acabamos de comentar, o bien un planteamiento, o bien la coexistencia de la enseñanza presencial y remota, o bien en exclusiva la enseñanza no presencial.
Es importante, desde luego, y aquí me dirijo a los estudiantes de grado, pero también a los de posgrado, que los alumnos se hagan responsables de entender con antelación los procedimientos y normas que rigen la convocatoria de cada asignatura en la que se postulan, ¿no? Desde luego, la asignatura de la que hablamos, Psicología, Historia, Ciencia y Profesión, asignatura semestral que se imparte en el primer curso, en todas las facultades de Psicología españolas, se ciñe a los objetivos docentes establecidos por los departamentos de Psicología Experimental, Procesos Cognitivos y Logopedia, en el caso de las facultades de Psicología que cuenten en su organigrama con este último departamento, ¿no? Como es el caso de la Universidad Complutense de Madrid, a la que pertenece el profesor docente de esta asignatura, insisto, en el Cardenal Cisneros. Recordemos, departamentos de Psicología Experimental, Procesos Cognitivos y Logopedia. Los objetivos que se pretenden con los contenidos que integran esta asignatura son conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos a lo largo de la historia de la psicología, en función del objeto de estudio y los métodos aplicados. En segundo lugar, conocer y comprender el panorama actual de la psicología en lo que respecta a las principales escuelas vigentes. En tercer lugar, conocer y comprender los distintos ámbitos de actuación profesional de la psicología. En cuarto lugar, familiarizarse con la terminología habitualmente empleada en psicología en general y más concretamente en algunos de los ámbitos de actuación profesional. Y por último, conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la psicología. En consonancia, pues, con estos objetivos, los contenidos de esta disciplina curricular pretenden que las personas que se formen en ella adquieran una serie de competencias generales, a saber, conocer y comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos a lo largo de la historia de la psicología, en función del objeto de estudio y los métodos aplicados. Reiteramos lo expuesto más arriba. Conocer el panorama actual de la psicología en lo que respecta a las distintas escuelas vigentes. Conocer y comprender los distintos ámbitos de actuación profesional de la psicología. Bueno, es repetir un poco los objetivos de aprendizaje, ¿no? Que constituyen, desde luego, competencias generales.
En cuarto lugar, conocer el panorama actual de la psicología en lo que respecta a la influencia de las distintas escuelas vigentes en los distintos ámbitos de actuación profesional de la psicología. Quinto lugar, conocer las aportaciones de la psicología en los marcos profesionales pluridisciplinares, como son psicología jurídica, psicología del tráfico, etc., en que participan los profesionales de la psicología. Conocer el discurso propio de los diversos enfoques teóricos en psicología. Por ejemplo, el enfoque cognitivo, el conductista, el humanista, el psicoanalítico, para discriminar las producciones de las distintas escuelas. En séptimo lugar, familiarizarse con la terminología habitualmente empleada en psicología en general y más concretamente en algunos de los ámbitos de actuación profesional. 8. Conocer los recursos bibliográficos e informáticos relacionados con la materia. Y por último, conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la psicología. Esto en cuanto a las competencias generales. En cuanto a las competencias específicas, reflejo de las competencias generales, podemos dividirlas en las de índole cognitiva y en las de índole procedimental. Las primeras consisten en saber, las segundas en saber hacer. En cuanto a las competencias cognitivas, es decir, lo que la persona que se forma ha de saber después de su proceso de formación, 1. Conocer los principales marcos teóricos en psicología históricos y actuales, tanto los unos como los otros. 2. Familiarizarse con el código deontológico y los dilemas éticos que puedan plantearse en los distintos ámbitos profesionales. 3. Familiarizarse con el discurso y la terminología habitualmente empleada en psicología, sobre todo en lo que respecta a las distintas escuelas y los ámbitos de aplicación profesional. 4. Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. 5. Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. En cuanto a las habilidades procedimentales, el saber hacer, 1. Desenvolverse en los ámbitos interdisciplinares propios del desempeño profesional, manejando competentemente la terminología psicológica. 2. Evaluar la posible pertinencia de cara a la actuación profesional de los distintos tipos de datos que se manejan en la descripción de la conducta, diferenciando teorías basadas, por ejemplo, en investigación animal, observaciones del desarrollo infantil o experimentación con personas. 3. Resolver los posibles dilemas éticos conforme a las directrices planteadas en el código deontológico. 4. Localizar materiales bibliográficos diversos
pertinentes para el desarrollo de trabajos y su posterior redacción. 5. Localizar y comprender los resultados de algunas pruebas y programas que algunos profesionales, por ejemplo, psicólogos escolares o clínicos, hayan planteado. 6. Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por los psicólogos en los diferentes ámbitos de aplicación. Además, se intentará reforzar a través del estudio de esta disciplina una serie de competencias transversales que pasamos a enumerar. En primer lugar, mantener una actitud abierta a la cooperación e intercambio con profesionales de diversos ámbitos en contextos pluridisciplinares. 2. Mantener una actitud positiva hacia la innovación, el cambio y avance científico de los conocimientos profesionales. 3. Desarrollar tareas de análisis y síntesis. 4. Interpretar datos relevantes dentro del área de la psicología para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 5. Elaborar y defender argumentos adecuadamente fundamentados. 6. Aplicar la teoría a la práctica. 7. Buscar información y hacer una lectura crítica de artículos científicos y de noticias de actualidad pertinentes. 8. Regular la organización y el aprendizaje personal. 9. Emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía y, en particular, desarrollar y mantener actualizadas las competencias, destrezas y conocimientos propios de la profesión. 10. Mantener una actitud de curiosidad y crítica respecto de las afirmaciones sobre el comportamiento humano y saber calibrar el peso diferencial de evidencias experimentales y especulaciones. 11. Mantenerse alerta respecto de dilemas éticos que puedan plantearse en la investigación y la práctica profesional con diversas poblaciones. 12. Desarrollar un estilo de pensamiento crítico y, en particular, una capacidad para la autocrítica. 13. Ser consciente del avance permanente del conocimiento en todos los ámbitos y, por tanto, la necesidad permanente de actualización. 14. Trabajar en equipo y colaborar con otros profesionales. Y 15. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
Pues bien, todas estas competencias que acabamos de exponer, tanto las generales, las específicas, como las transversales, se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje. Situar las distintas escuelas psicológicas, tanto en su marco histórico como en su huella actual en los ámbitos profesionales. 2. Diferenciar el discurso propio de los diversos enfoques teóricos. En psicología, por ejemplo, el cognitivo, el conductista, humanista, psicoanalítico, y reconocer las producciones aplicables a los distintos ámbitos profesionales. 3. Discriminar entre los diferentes contextos en que se puede producir la demanda de actuación de los psicólogos. 4. Hacer uso de la terminología psicológica en general y más concretamente en las descripciones de los distintos ámbitos profesionales. 5. Manejar los recursos bibliográficos e informáticos relacionados con la materia. 6. Demostrar su dominio del código deontológico propio de los profesionales de la psicología. Los contenidos de la serie de vídeos sobre psicología, historia, ciencia y profesión abarcan las siguientes áreas, o las abarcarán. Concepto de psicología, objeto y método. Historia de la psicología, escuelas anteriores y enfoques actuales. Áreas aplicadas de la psicología, ciencia y profesión. Deontología de la psicología. En consecuencia, y ahora acudiendo a fuentes de la Universidad de Salamanca,
Recordamos aquí que la psicología como saber racional se origina en Grecia dentro del marco de la filosofía. La psicología científica surge a finales del siglo XIX, como ya hemos mencionado en diversos vídeos subidos a este canal. Digamos que estamos entrando ya en materia más allá de lo procedimental en las distintas facultades de psicología españolas, en relación a esta materia que forma parte del currículum de los primeros años del grado. En cuanto a la morfología, la palabra procede de los términos griegos psique, que significa alma, algunos dicen que mariposa, como acepción, y logos, que significa razón o tratado. Por lo tanto, el término psicología, desde el punto de vista etimológico, significaría el tratado del alma. Si nos adentramos en los orígenes de la psicología en Grecia, podemos analizar el contexto histórico y hacer las siguientes aportaciones. En el siglo VII a.C., un grupo minoritario empieza a distanciarse de las creencias religiosas comunes y del animismo primitivo y busca un conocimiento fundado en la experiencia. El mundo de Homero, el de la Ilíada y de la Odisea, dominado por ideas básicas, deja paso al desarrollo de la mente humana con ideas más complejas que influyen en la psicología actual. Platón y Aristóteles, que viven entre los siglos V y IV a.C., están entre los más importantes o grandes representantes de esta transición del mundo mítico de homérico al mundo presidido por el pensamiento racional, constituyendo esto un desarrollo significativo de la mente humana en la que se asientan ideas más complejas. En cuanto a la concepción religiosa del alma, vigente en aquellos tiempos, en aquella época, era una concepción predominante en la Grecia del siglo VII a.C., según la cual la creencia en un mundo mitológico de humanos mortales dominados por dioses inmortales era ampliamente extendida. El mundo humano está sometido a las voluntades de los dioses en consecuencia. Y no es que estuviera la creencia
en ese mundo mitológico de humanos mortales dominados por dioses inmortales, no es que estuviera más o menos extendida, sino que era imperante desde todo punto de vista. Pero esta idea cambia con el comienzo de la filosofía en los siglos VII y VI antes de Cristo. En cuanto al marco filosófico de Grecia, se empieza a creer que las cosas tienen una naturaleza que les da su constitución y su forma. El ser humano tiene una naturaleza especial que le permite conocer las cosas. El ser humano además tiene razón, lo que le permite tener sabiduría al actuar la razón sobre la naturaleza. Estas creencias fueron perseguidas y encontraron en la democracia de Atenas un lugar en el mundo para desarrollarse por fin libremente. Veamos las primeras filosofías sobre el alma. Lo veremos quizá mejor en un vídeo posterior. Siguiendo ahora a María del Rosario Pozo García, profesora en la Universidad de Salamanca, vamos a abordar la psicología como ciencia. Vamos a hablar de ciencia y conocimiento científico. Vamos a hablar de las etapas de la psicología, línea de evolución constituida por la psicología del alma, la psicología filosófica de la mente, la psicología científica de la mente, la psicología de la conducta y la psicología de la mente y la conducta finalmente. En cuanto a los métodos de investigación en psicología, hablaremos de las encuestas, cuestionarios y entrevistas, de los estudios de caso, de la observación natural, de la investigación correlacional y del método experimental. Finalmente, hablaremos de
las áreas de especialización en psicología. Posteriormente hablaremos, siguiendo la misma profesora de Salamanca, de la psicología como profesión, la psicología como disciplina filosófica, la psicología del siglo XIX, en el umbral de la psicología, surgimiento de la psicología científica y primeros desarrollos, la psicología de la adaptación, el funcionalismo y los inicios de la psicología infantil, la psicología profunda, el inconsciente antes de Freud, el psicoanálisis y otros investigadores del inconsciente, después el conductismo, psicología animal experimental preconductista, el conductismo inicial y los neoconductismos, la psicología holista de la Gestalt, la psicología cognitiva y terminaremos con la psicología humanista. Propondremos leer textos a los espectadores del canal sobre David Hartley o de David Hartley, de Gustav Fechner, de Charles Darwin, de Hermann Ebbinghaus, de William James, de Wilhelm Wundt, de Olvat Kilper, de Sigmund Freud, de John Watson, y hasta aquí. Será suficiente con esto.
Pasemos ya en el tramo final del vídeo Dame un segundo. A abordar la psicología como ciencia, ahora sí. Ciencia y conocimiento científico. Veamos estos dos conceptos. Bueno, el ser humano siempre ha buscado tener una representación mental del mundo y de su propia realidad individual y social. A raíz de esto surge la ciencia, que sería el saber el porqué de un cierto fenómeno, su causa y los factores que lo controlan. El saber científico presenta tres características. Aporta un concepto general sobre lo que es el fenómeno, posee rasgos o elementos que lo definen y diferencian de otros, y se conoce la causa y los efectos del fenómeno. Pues bien, en cuanto a las etapas de la psicología, después de esta nota introductoria sobre ciencia y conocimiento científico, la primera con la que nos encontramos es la psicología del alma, que se extiende del siglo IV a.C. con Platón y Aristóteles hasta el siglo XVI con humanistas como Luis Vives, entre otros, desde luego. Considera el alma o psique como una sustancia del individuo que le da la vida y algunas características relacionadas con el conocimiento científico y la moral. Pasamos a la psicología filosófica de la mente. En el siglo XV, lo psíquico pasará a ser considerado la manifestación de la sustancia pensante, que es diferente al resto de cuerpos físicos que son sustancia extensa. La psicología se mantendrá dentro de la filosofía y serán los filósofos racionalistas como Descartes quienes la estudien. En cuanto a la etapa de la psicología científica de la mente, que llega con posterioridad, con Wundt dará comienzo la psicología científica, que se diferenciará de la filosofía y se acercará a las ciencias naturales. Esta nueva psicología buscará, interrelacionar los fenómenos mentales que posibilitan la experiencia subjetiva y se basará en la introspección subjetiva, aunque habrá investigadores que abandonen el subjetivismo y busquen una investigación científica objetiva. Y llegamos a la psicología de la conducta,
que surge a principios del siglo XX de la mano de Watson y siendo su objetivo observar, describir, medir y cuantificar la conducta, es decir, lo que un organismo hace o dice. Estará fuertemente condicionada por la relación entre estímulo y respuesta. Pasamos a la psicología de la mente y la conducta. Sobre 1960 surgirá la psicología cognitiva y el nuevo campo de estudio de la psicología conjugará la relación estímulo-respuesta con las representaciones, interpretaciones, decisiones y propósitos que el sujeto elabora. Con el desarrollo de la cibernética y la computación se establecerá un paralelismo entre el procesamiento informático y el que hace el cerebro humano. Esta corriente sigue vigente desde diferentes perspectivas. Cerraremos el vídeo hablando de los métodos de investigación en psicología. Y es que en psicología son aplicadas varias técnicas sistemáticas y objetivas para la investigación. Comencemos por las encuestas, cuestionarios y entrevistas. Se utilizan para obtener información de un grupo grande. En los cuestionarios se aplican una serie de preguntas a una muestra seleccionada al azar y en las entrevistas se realizan las preguntas personalmente. Las desventajas de unos y otras son los fallos en la memoria, el deseo de agradar, la incapacidad para indagar en la respuesta, el tratamiento de temas íntimos y que las entrevistas son caras y consumen mucho tiempo. En los estudios de caso nos encontramos con una descripción y análisis intensivo de un caso particular a través de variedad de métodos como observación real, entrevistas, pruebas. Sus principales desventajas son el sesgo del observador, según el cual las expectativas del observador pueden influir en la interpretación de los datos y la falta de generalización de las conclusiones, obviamente. En cuanto a la observación natural, esta implica el estudio de la conducta en escenarios naturales, por lo que requiere un registro meticuloso de las observaciones, descripciones, grabaciones. Entre sus desventajas se encuentran la presencia del observador, el sesgo del observador, la enorme cantidad de tiempo que supone y la imposibilidad de repetición o de manipulación de variables.
Llegamos a la investigación correlacional. Consiste en un análisis de la relación natural entre dos o más variables. Puede ser directa o inversa y arroja luz sobre determinados fenómenos, pero no implica causalidad. Y por último, el método experimental que puede darse en laboratorio o en campo y se lleva a cabo manipulando variables independientes y midiendo los efectos de esta manipulación en la variable dependiente. Nos permite determinar relaciones causales o causa-efecto en ambientes controlados y con posibilidad, de replicación, con posibilidad de replicación. Sus desventajas son el sesgo del experimentador, la aparición de problemas éticos, la generalización y el control a veces artificiales y la dificultad para el estudio de determinados temas. Bueno, y lo dejamos aquí. Os animo a suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía, para que éste gane en visibilidad en la red. Os animo a dar me gusta a los vídeos que sean de vuestro agrado por considerarlos útiles, interesantes, valiosos desde algún punto de vista. Y nada más, me despido de vosotros. Hasta el próximo vídeo que llegará pronto. Recordando, como siempre me gusta hacer, que mi amigo Freud, nuestro amigo Freud, está siempre encantado de contar con vuestra compañía, vuestra atención, vuestro aliento, vuestro apoyo y vuestro compromiso con él. Por lo tanto, hasta muy pronto. Gracias por estar siempre ahí.